Bueno, en este primer vídeo sobre creación de ventanas para nuestras aplicaciones de gestión, sobre todo en la asignatura de acceso a datos, vamos a ver cómo crear una ventana simple con los controles básicos y cómo interactuar con los eventos que pueda producirse en algunos botones, en algunas cajas de texto y demás, utilizando los listeners. Entonces vamos a crear un proyecto de Java primero al que vamos a llamar ventanas y vamos a crear una ventana muy sencilla y vamos a trabajar un poco con ella. Vamos a crear un paquete, el paquete de nuestra aplicación, y sobre él un paquete para ubicar ahí todo lo que sean las ventanas de la aplicación. Para crear una ventana, acordaos, tenemos que activar el plugin UI Designer para que nos permita diseñar, o para activar el plugin de diseño de ventanas utilizando la librería Swing, que es la librería que viene por defecto con Java, y nos permitirá crear por un lado ventanas de aplicación y por otro lado diálogos, ventanas modales, ventanas de confirmación, ventanas para pedir datos al usuario, etc. Entonces vamos a crear una, vamos a llamarle ventana. Vamos a utilizar el layout Form Layout de JGoodies, que ya sabéis que da flexibilidad, a la vez no es muy complicado de usar y nos permitirá crear prácticamente cualquier estructura o de ventana que queramos. Entonces para eso tenemos aquí la vista de panel, del panel que vamos a crear y que convertiremos luego en ventana. Tenemos por aquí la vista de propiedades y por aquí la paleta de herramientas con todos los controles que podemos lanzar a esta ventana. Vamos a hacer una ventana sencilla, simplemente... Bueno, veréis que el problema es, no sé si luego se apreciará en el vídeo, pero el parpadeo es muy grande y a veces pues no acertaré a la primera a colocar las cosas. Vamos a colocar unas cajas de texto también. Vamos a colocar aquí otra caja. Ahora vamos a colocar un par de botones. Aquí y aquí. Vamos a dejar un poco de sitio para los textos. Este botón lo vamos a hacer un poco más pequeño. Fijaos, podemos decir que sea golpe a la izquierda. Y a este le podemos decir que sea golpe a la derecha. De manera que nos quedan los dos botones más o menos más centrados de lo que parece. Y esta ventana podemos hacer un poco más pequeña. Un poco para lo que queramos. Y estas cajas de texto les vamos a poner un texto asociado. Por ejemplo, nombre... apellidos, y fecha de nacimiento. Por otro lado, las cajas de texto vamos a poner también nombre, pero ya no texto asociado, sino nombre, TF de text field, nombre, para luego poder referirnos a ellas sin problemas. Apellidos, este es el de fecha de nacimiento, este sería el botón de, pues no sé, registrar, por ejemplo. También le colocaremos el texto asociado y por otro lado tenemos el botón de cancelar y por otro lado vamos a poner nombre del botón y utilizando la opción de preview, pulsando el botón derecho, podemos ver un aspecto más o menos de nuestra ventana. En este caso nos va a quedar un poco pequeña, pues podemos hacerla un poco más grande. Bueno, vamos a modificar aquí el tamaño de la ventana. Vamos a ponerle 250 de ancho. Y nos queda un pelín más ancha, pero bueno, eso es lo de menos un poco. Bueno, fijaos cómo hemos podido fácilmente crear una ventana. En el caso de que a lo mejor quisiéramos añadir, yo que sé, a la derecha algún otro componente, pues simplemente podemos hacernos hueco, empujar o tirar el componente ahí y el propio layout creará una nueva columna para poder trabajar con él. Podemos también deshacer. Siempre podemos ir añadiendo un poco en las columnas que hay fijadas o en los huecos que hay y él se encargará de crear o de adaptar la ventana a la nueva situación.
Bueno, una vez que tenemos esto, fijaos, el código asociado a la ventana es simplemente el registro, la declaración de los controles que hemos tirado, porque realmente lo que estamos haciendo es crear un fichero, por un lado, donde está el diseño de la ventana, y por otro lado un fichero donde está el código de la ventana. Entonces nos faltaría simplemente empezar a programar algo de esta ventana que queramos que haga, como por ejemplo decirle qué hacer en caso de que se pulse este botón, o qué hacer en caso de que se pulse este otro, que simplemente son las dos únicas acciones que esta ventana es capaz de hacer ahora mismo. Para eso lo que hacemos es pulsar botón derecho sobre el elemento sobre el que queremos capturar el evento, y lo que haremos será crear un listener, que son la estructura que Java utiliza para asociar eventos, como hacer clic o ejecutar o pulsar o darle una tecla en los controles de los controles gráficos. En el caso de los botones, lo que vamos a utilizar es una action listener. Lo que hace es estar atento, este código o Java va a estar atento a escuchar un evento de acción, que simplemente es pulsar el botón de cualquier forma, y ejecutará nuestro código. Por lo que vamos a hacer es, sobre este action listener, programar el método actionPerform, que lo que hace será permitir ejecutar o asociar código a este botón. En este caso ahora simplemente vemos que vamos a ver como ejemplo cómo funciona. Este botón simplemente cuando se pulsara diría esta frase por pantalla, pero vamos, por la consola, pero simplemente es una prueba. Nos quedaría también, acordaos, preparar el método main para este formulario, que lo que hacemos es pulsar el botón derecho, opción de generar, y el propio IntelliJ nos tirará el correspondiente código para ejecutar la ventana. A continuación configuraremos el cómo queremos lanzar esta aplicación. Asignaremos uno nuevo, una aplicación, podemos poner nombre, y él ya sabe, bueno, no lo sabe, se lo tengo que decir, pero bueno, lo sabe porque solo me va a ofrecer esa clase, aunque solo hemos programado esta. De manera que ahora yo puedo ya ejecutar mi aplicación. Bueno, fijaos, se me había pasado totalmente. Antes me parece que lo he comentado. Nos da un error de que no encuentra las clases JGoodies, y es que al utilizar el layout de JGoodies, que no es propio de Java ni propio de IntelliJ, necesito descargarme de su página esos layouts. Con lo cual lo que vamos a hacer es irnos a la página de JGoodies y me voy a descargar, fijaos, las librerías Java que tienen ellos. En este caso me tiene que descargar los JGoodies Forms y los JGoodies Common, puesto que son dependencias de los primeros. Entonces vamos aquí, tenemos que descomprimir esto. Vamos a tirarlo aquí un poco en cualquier sitio, pero bueno, simplemente un ejemplo que estamos haciendo. Y también los traemos aquí. Y fijaos, ahora va a decirle a IntelliJ dónde están las librerías de JGoodies para que pueda ejecutar ese layout que he utilizado de otros que no son ni Java ni IntelliJ, y por tanto no proporcionan la librería directamente. Vamos a añadir aquí, vamos a buscar las aquí en descargas. Por un lado tendré que añadir el formulario, el hard del forms, y por otro lado añadiré el otro, que es el JGoodies Common, que es dependencia del primero. Lo añado, ya tengo los dos añadidos, y ahora simplemente ejecutando el código, perdón, el proyecto, podremos trabajar con este layout, con esta ventana. Fijaos, puedo pulsar el botón y vemos cómo
se muestra el texto asociado. Si quiero hacer algo más complejo y quiero que este botón recoja la información y haga algo con ella, pues fijaos, podemos empezar a referirnos a las cajas de texto como con el nombre seguido del método getText para extraer la información que contienen. En este caso la fecha de nacimiento, pues bueno, no es texto, pero bueno, tendríamos que inventarnos de alguna manera jugar con las clases convenientes para convertirla. Aquí podemos decir que se ha registrado y además podemos utilizar el método cancelar, o sea, poner el botón de cancelar, asignarle otro listener de botón para que escuche la pulsación de este botón, y vamos a decirle, por ejemplo, a este que lo que haga sea asignar un texto vacío a las cajas de texto, de manera que fijaos, con getText podemos obtener el valor de las cajas de texto y con setText podemos limpiarlas. En este caso, si vuelvo a ejecutar la aplicación, tengo ya una aplicación que me va a decir se ha registrado Santiago Faci, y pulsando cancelar voy a limpiar los componentes o el texto asociado. Y si además lo que quiero es mostrar al usuario la información, pues utilizando también las ventanas, podemos mostrar con la clase auxiliar JOptionPaint show message dialog puedo mostrar un mensaje de información por en vez de mostrar el típico mensaje de consola. Fijaos. Bueno, en este caso, fijaos, lo he colocado justamente al revés. He colocado un mensaje, el texto del mensaje, bueno, el nombre de pedidos en la cabecera del el título de la ventana, y luego el icono que quiero que coloque como tipo de mensaje que quiero mostrar. Es decir, hemos conseguido, bueno, capturar la acción sobre dos botones y trabajar con las cajas de texto, que es el componente más sencillo con el que podemos diseñar ventanas gráficas de usuario. Y bueno, simplemente este pequeño ejemplo para los primeros toques con programas de ventanas, y más adelante iremos viendo algunos otros vídeos para hacer alguna cosa un poco más complicada.